Muy bien, ya se encuentra con nosotros el congresista Richard Acuña, a quien le damos la más cordial bienvenida. Congresista, bienvenido a UCB Noticias. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, nos preocupa un tema que generó un titular que ha causado polémica, el tema de los Juegos Bolivarianos, en el que prácticamente se da como que el presidente del IPD dice que ya Trujillo está al margen de dicho certamen, como que muchas actividades y disciplinas se van a Lima porque acá no hay infraestructura o porque la que está prevista no se va a terminar. ¿Qué hay de cierto finalmente en estas declaraciones del señor Bossa? Bueno, el día de hoy todos en Trujillo hemos podido leer los diferentes noticieros, hemos podido leer los diarios y creo que algunos diarios importantes mencionaban sobre eso y hablaban de que Pancho Bossa había mencionado que por cuestiones de organización y tiempos la Municipalidad Provincial de Trujillo no había cumplido con lo propuesto, que era terminar los proyectos y hacer el complejo Chan-Chan, que era el complejo Chicago, y ambas piscinas Hellemeister y la piscina de calentamiento. Pero el día de hoy Pancho Bossa ha sido muy claro y específico cuando se retracta y menciona de que Trujillo primero sigue siendo la sede principal, que los problemas no vienen de la Municipalidad Provincial de Trujillo, que eso viene de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, que lamentablemente no llega a concluir o no va a llegar en tiempos para los deportes que se van a realizar en Huanchaco y que esos deportes se van a Lima. Y creo yo que eso nos da la tranquilidad de ser aún la sede principal de los Juegos Bolivarianos. Sabemos muy bien de que Trujillo, ya sea la Municipalidad Provincial de Trujillo, la Municipalidad de Moche también, han hecho un gran esfuerzo por llegar en óptimas condiciones a esos Juegos Bolivarianos, que no solo significan una presentación de Trujillo para el mundo, sino Trujillo va a ser denominado la ciudad del deporte en esos 15 días, en esos Juegos Bolivarianos que arrancan el 16 de noviembre y terminan el 30 de noviembre. Sabemos muy bien el esfuerzo que realizaron los alcaldes, el Ministerio de Educación, el IPE, el Ministerio de Economía, que sabemos muy bien que además de todo existió un pequeño retraso de parte del Ejecutivo para desembolsar el dinero que se había destinado para la elaboración de los proyectos de los Juegos Bolivarianos. Pero fuera de todo eso, ahora Pancho Bossa mencionó lo importante y esclareció sobre todo que el dinero destinado que no llegó a tiempo finalmente y lo cual acepta, ha significado igual un gran esfuerzo que realizó la Municipalidad Provincial de Trujillo, que todo lo que ofreció la Municipalidad de Trujillo está cumpliendo, que lamentablemente la Municipalidad de Huanchaco no cumplió y que por ello esas disciplinas se van a Lima. Y creo que por ahí quedaban solo unas 3 o 4 disciplinas que finalmente no se van a dar acá. Pero resulta curioso que hayan varias instituciones que tengan responsabilidad. Debería ser una sola la que tenga a su cargo pues la infraestructura, ¿no? Porque acá Huanchaco no cumple y no le pasa nada. De repente el gobierno regional no cumple con el Mansiche y tampoco le pasa nada. Debería no solamente haber fiscalización, sino también sanción a quien se compromete y no cumple, ¿no? Eso es muy importante lo que acabas de decir. Es lamentable que por terceras personas que no cumplen con las obligaciones de las entidades a las cuales representan, no solo quedan sus entidades mal, sino quedamos todos nosotros como ciudad y como país. Esperemos que en ese sentido se pueda hacer algo más, porque nuestra labor como congresistas es únicamente fiscalizar y ver de qué manera sancionamos a ellos. Creemos de que la llamada de atención al municipio de Huanchaco va a existir, la llamada de atención a las personas que finalmente propusieron algo en hacer algo en beneficio de los Juegos Bolivarianos y que no llegaron en tiempos, también tendrán su llamada de atención porque esa es la cara del Perú para el mundo. El pueblo se pregunta si hay la posibilidad de conformar una mega comisión que incluso investigue a un expresidente como Alan García, se cite a Alejandro Toledo, a la ex primera dama de la Nación al Congreso. ¿Por qué es que no se puede, por ejemplo, hacer algo para investigar de una buena vez? Porque La Libertad no es el primer ejemplo de este tema, con presidentes y gobiernos regionales que no cumplan con la ejecución presupuestal. Simplemente pasan los gobiernos, el tema queda en archivo, nunca se investiga y todo queda igual y se vuelve a elegir probablemente el mismo presidente y volverá a pasar lo mismo. Y eso pasa con nuestro gobierno regional. No pone mano dura en este tema. Eso pasa con nuestro gobierno regional de La Libertad, por ejemplo. Es lamentable ser los peores a nivel de ejecución de presupuesto. Y en la Comisión de Presupuesto, en la cual también soy miembro, hemos visto de que es lamentable que no solo el gobierno regional de La Libertad, sino unos 3 o 4 gobiernos regionales no ejecuten de la mejor manera, teniendo recursos y sobre todo sabiendo que hay necesidades de parte de la población en cada uno de los lugares que son representados. Entonces esperamos de que esa comisión, porque hay una subcomisión en la Comisión de Presupuesto, en la cual analiza la ejecución de gasto de cada una de las regiones. Que tú sabes que ya llevar a un presidente del gobierno regional para allá ya es una llamada de atención, pero lamentablemente eso queda ahí
y para cuando llega a su ciudad o a la región que representa, una vez más, como lo has dicho muy bien, sigue siendo respaldado por la población, pero esperemos que esa realidad ya cambie. La población ya sabe a quién elegir, ya sabe quiénes trabajan, ya sabe cuál es la mejor opción para el departamento, la provincia o distrito que representan, y esperemos de que en las próximas elecciones ya no ocurra eso. Es decir, ya pasamos muchos años con personas que gobernaron 30, 40 años, que finalmente nunca se preocuparon en ejecutar bien y más se preocuparon en dar la mano a una persona y caerle bien. Eso ya no sirve ahora. Ahora lo que queremos son personas que trabajen en beneficio de una buena gestión. Eso pasa porque no hay la prerrogativa, pues, de poder interpelar a un gobierno, a un presidente regional, solamente a un ministro, pero no se puede citar y darle un voto de censura, por ejemplo, a un gobierno regional. Dentro de la ley orgánica de los gobiernos regionales, que ya está agendada en el Pleno del Congreso de la República, existe esa posibilidad. Así que esperemos de que esa... ¿Cuándo se citaría a José Murgia, por ejemplo, para que declare frente a un pleno y se explique qué es lo que pasa? Sería importante, ya sea José Murgia o cualquier presidente de gobierno regional que vaya para allá, pero eso ya está en la agenda del Pleno hace más de año y medio. Si es hace año y medio, significa que el Ejecutivo no le está prestando atención y hay una preocupación de parte de nosotros como Legislativo, puesto que ese proyecto fue aprobado el primer año del quinquenio. Así que esperemos de que se tome mayor seriedad de parte del Ejecutivo y que ese proyecto sea aprobado, sobre todo para que los gobiernos regionales no solo sientan llamada atención, sino sientan que están siendo supervisados y fiscalizados por el Ejecutivo, por el Legislativo, en beneficio de la población. Estuvo a punto de ser también censurada la canciller por este tema del viaje y la escala técnica sospechosa para muchos en París del presidente Humala. ¿Por qué no citar al ministro del Interior para que responda por este tema que usted ha dicho respecto a que el Ministerio del Interior ha olvidado la libertad? No tenemos acá prácticamente ni siquiera policías de tránsito. ¿Por qué no se puede gestionar con otras bancadas la presencia del ministro para que responda por este tema? El ministro del Interior fue a la Comisión de Presupuesto y ahí nosotros fuimos muy claros al mencionar el por qué el descuido o por qué la falta de organización de parte del Ministerio del Interior. Es lamentable nosotros saber de que el Ministerio del Interior nos dice vamos a comprar 1.600 vehículos. Y tú le dices, ¿sabes? De los 1.600, ¿cuántos son para la libertad? No sé, cuando lleguen vamos a ver cuánto les corresponde. ¿Cuántas motos de las que están ahorita acreditadas y que están comprando SOAT son para la libertad? No sé, pero vamos a ver después la distribución. Entonces, ahí está demostrando que lamentablemente ese gobierno no hay un orden. No hay plan de gobierno, hay una hoja de ruta, una interpretación, entonces etcétera, acá ¿no? están tratando de ir hacia un lado, pero sin tener un panorama claro y una organización que finalmente beneficie a la población. Dime qué distrito, qué provincia, qué región no requiere ese tipo de logística. Todos lo necesitamos. Pero si lo necesitamos de ver algún tipo de trabajo coordinado de parte del Ministerio del Interior con las jefaturas policiales de cada una de las regiones para ver cuáles son sus necesidades. Y sería importante, como tú lo has dicho, invitar al Ministro del Interior. El Ministro del Interior no solo presentarse al Congreso, sino también llegar acá a Trujillo y decir, oigan, discúlpenme por lo que está ocurriendo y me comprometo que en base a lo que estamos invirtiendo se va a cambiar esa realidad. Pero lamentablemente esa presentación del Ministro del Interior en la Comisión de Presupuesto demostró una vez más que ese gobierno está simplemente pasando el día a día sin enfocarse o presentar un plan de gobierno importante a nivel de seguridad. El Ministerio del Interior no puede ser unas carteras con menor inversión, es decir, tenemos el dinero y no lo gastamos. ¿Por qué? ¿No hay necesidades de seguridad? Claro que hay. Hay necesidades de lo que queremos invertir y sobre todo el requerimiento logístico que requiere la población para sentirse segura, que finalmente es la tarea del Ejecutivo. Para que nos explique también un poco esta burla que se le hizo con los DINOES, ¿no? Llegaron 100, después los retiran, ahora nos dicen que nos van a devolver 80, no se sabe hasta cuándo se van a quedar y finalmente esta labor de ciencia estaba a cargo de estos efectivos de la DINOES. ¿Se ha por lo menos logrado establecer que se van a quedar? Lamentablemente que con ese tipo de medidas se ve que se están preocupando en apagar incendios del momento. No se está hablando de un plan de gobierno que vaya acorde a la realidad de cada provincia y de cada región. Si yo, el Ejecutivo, del Ministro del Interior, me siento y analizo lo que ocurre en todo el país. ¿Cuál es la necesidad de cada región? En base a ello ejecuto un proyecto a un corto plazo, un mediano plazo que puede ser en 3 años y un largo plazo, es decir, qué cosas estamos pidiendo. Hay encuestas, qué cosa es lo que se preocupa a la población, quiere su seguridad. Y a quién le corresponde es al Ejecutivo en base a medidas concretas. Pero lamentablemente si el ministro no viene a decir, no sé ni qué voy a hacer con las motos que he comprado ni con los carros que voy a comprar, lamentablemente es una vez más decir de que ese gobierno es un gobierno que simplemente ha improvisado la gestión que está dando en el día a día. Muy bien.
Hablando de largo plazo, ¿cuáles son sus proyecciones a largo plazo, sobre todo considerando el tema de la Federación Peruana de Fútbol? Ha salido un competidor más que sería Roberto Titín Drago. ¿O finalmente usted declinaría sus pretensiones deportivas dirigenciales a favor de esta candidatura para poder sacar, como muchos quieren, a Manuel Burga del cargo? Es la persona menos deseada del Perú y no se trata de persona que lo puedan sacar, sino de una lista en base a un proyecto importante, serio, que no solo debería involucrar a Richard Acuña o a algunos dirigentes ya de equipos profesionales que están trabajando con nosotros, algunas federaciones departamentales que también van de la mano con nosotros en base a esa nueva propuesta. Si Titín lo quiere hacer, bienvenido será. Acá no se trata si es Titín o de Richard Acuña. Acá queremos un cambio en el fútbol peruano. Creemos que el ciclo de Manuel Burga ya terminó. Cuando me decían, ¿qué cosa es lo que opinas? ¿Manuel se tiene que ir? Yo creo que no. Si él quiere postular, tiene toda la posibilidad de hacer lo que postule. Pero en esa oportunidad me apareció una nueva propuesta. Una propuesta que involucra a equipos profesionales, que involucra a federaciones departamentales, que estén pensando en divisiones menores y sobre todo infraestructura deportiva que se puede hacer. Pero ya pensar de que eso se pueda dar en 4 años yo creo es bien complicado. Acá el respaldo también se requiere de los medios de comunicación y de la población en general. Saber de que ese proyecto es un mediano y largo plazo. Nosotros no debemos preocuparnos tanto en ir al Mundial, es decir, yo sé que la afición peruana lo que más sueña es ir al Mundial. No nos preocupemos en ir al Mundial en 2018. Hay que preocuparnos en trabajar en menores, en darle una buena educación, en darle una buena preparación física, una buena alimentación y todos los implementos o los colaterales necesarios para que exista una buena formación deportiva. Y el Mundial va a llegar solo. Pero usted propuso a Bielsa. A mí me encantaría Bielsa, ¿a quién no le encantaría tener a Bielsa? A Sampaoli, que fue un entrenador que llegó a dirigir al Sport Boys en su peor etapa, ahora está en un mundial. Y que fue menospreciado. Claro, fue acá, menospreciado, que en Cristal no tuvo mucho éxito, no tuvo en respaldo dirigencial, pero eso es el fútbol. Así que, así como existe Bielsa, existirá otro entrenador, como lo fue Jorge Sampaoli. Y acá lo más importante es que la nueva dirigencia que va a entrar a la Federación Peruana de Fútbol, de decir, ese es el proyecto que quiero de acá, de 4 a 8 años. Si el entrenador que venga tendrá que aplicarlo pensando en lo mejor para el fútbol peruano. Cuando usted dice que si sea Titín o si sea yo como candidato a la Federación Peruana de Fútbol, nos está dando a entender como que ya ha retrocedido en sus intenciones, porque sabemos todos del autoblindaje que tiene el sistema de la FIFA. Nadie que pueda pertenecer al sistema público, una autoridad pública como lo es usted, puede entrometerse, entre comillas, en los temas del fútbol, porque inmediatamente vienen las sanciones a nivel mundial y hay varios ejemplos de eso en varios países. ¿Por esa razón usted preferiría abstenerse? Para nada. Un caso real que pasó en el Perú fue el caso de Juvenal Silva, que él sí fue miembro del comité de las eliminatorias pasadas del 2002, si no me equivoco, y él ya era congresista. Es decir, la Federación lo respaldó, la FIFA lo respaldó. Quien no lo respaldó en aquella oportunidad fue el Congreso y solicitó que se retire, porque si no iba a ser vacado del cargo de congresista de la República. En esa oportunidad es totalmente diferente. Ya hice la consulta a la Comisión de Constitución, hay una nueva interpretación de lo que significa el reglamento y toda la posibilidad que yo tendría si decido o no postular a la Federación Peruana de Fútbol. La Comisión de Constitución ya sacó un dictamen en el cual está dando un dictamen favorable, en la cual yo, si deseo, podría postular. Es decir, lo mío no viene que porque si viene Titín o viene Agustín Lozano, pienso dejar de postular. Yo todavía no pienso si yo voy a postular o no, pero somos un grupo de dirigentes que ya estamos trabajando en un proyecto serio. Después veremos si va Richard Acuña, si va otro dirigente de otra institución o uno de una departamental. Queremos hacer un proyecto grande, lo presentaremos a fin de año o las primeras semanas de enero. Haremos que todas las personas involucradas en eso sean parte de ese proyecto, sean los medios de comunicación, la población, y que todos hagamos un conjunto. Queremos cambiar el fútbol peruano, trabajemos todos juntos. Ahora, también habría que hacerle la consulta a la Federación Peruana de Fútbol y a la FIFA, porque la Comisión de Constitución puede dar toda la luz verde, pero digamos que quienes más bien están un poco susceptibles con el tema son los del fútbol. Sabemos muy bien de que ellos no van a querer que... Ya el señor secretario de la Federación ha adelantado opinión respecto a eso. Quintana, el presidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, pero tú también me dices, ¿quién lo está diciendo? El presidente de la Comisión de Justicia, ¿de dónde? De la Federación Peruana de Fútbol. ¿Quién es su jefe? Manuel Burga. El secretario de la Federación Peruana de Fútbol, ¿quién es su jefe? Manuel Burga. Yo sé que Manuel no le agrada, yo tengo una muy buena relación con él. Yo con él he tenido la oportunidad de cruzarme en 1 o 2 reuniones a nivel dirigencial, pero yo sé que para nada le agrada tener la posibilidad de tener un nuevo opositor.
yo soy claro al decir que Manuel ya terminó su ciclo, que Manuel debería dejar la Federación Peruana de Fútbol y que debería existir una nueva posibilidad, una nueva opción y un plan de trabajo diferente, porque hasta ahora lo que él ha aplicado no ha servido. Y si no sirve, se cambia. Y si hablamos de esa manera, entonces tendremos que pensar de que esa nueva opción debe ser un proyecto importante y serio en beneficio de todos los peruanos. Muy bien, vamos en los últimos minutos que nos quedan a tocar dos temas importantes. Aquí precisamente el rector de la Nacional es a la vez presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, y sabemos el entredicho y el enfrentamiento que hay por este proyecto de la nueva ley universitaria con el congresista Daniel Mora, presidente de la comisión de la cual usted es miembro accesitario, ¿no es cierto? ¿Por cuál de las dos partes toma usted partido? ¿Está con el congresista Daniel Mora o con la facción, digamos así, con el grupo que encabeza el señor Velázquez? Nosotros somos congresistas de la República, miembros de la Comisión de Educación. Daniel es el presidente y el encargado de presidir por segundo año consecutivo. Pero creo yo a la vez que es importante rodearnos de personas involucradas en educación. Los rectores, para ser rectores, tienen una formación académica, una experiencia que no podemos dejar de lado. Es decir, yo sé muy bien que el congresista tiene la facultad, legisla, fiscaliza y representa. Y hacer una nueva ley universitaria, el congresista tiene la opción de dictaminar, presentar propuestas desde su punto de vista. Pero yo creo que uno nunca puede dejar de aprender. Y si existe algún tipo de opción de que la Asamblea Nacional de Rectores, o ya sea que algún rector, o alguna opción de una universidad chilena, una universidad americana, vengan como un aprendizaje o como una nueva opción para lo que puede ser una nueva ley universitaria, ¿por qué no aceptarla? Entonces yo creo que lamentablemente Daniel Mora se está cerrando mucho. Acá, para sacar un proyecto tan importante que no se cambia hace más de 40 años y que tiene que ser cambiado, sí. Nosotros decimos que tiene que ser cambiado y lo primero que se dijo en la Comisión de Educación hace 2 años, cuando yo era miembro titular, creemos de que ese proyecto se tiene que cambiar. Es momento, hagamos una ley universitaria acorde a la realidad y basémonos en experiencias positivas. Filipinas, vámonos a Chile, vámonos a Estados Unidos, hagamos un estudio con las universidades más importantes del Perú, que los rectores nos den todo su aprendizaje en real y eso puede plasmarlo en esa ley universitaria. Pero yo creo que Daniel se está equivocando cuando él cree que es el dueño de la verdad. Él dice que usted es juez y parte porque tanto usted como el congresista Elías Ábalos tienen un nexo directo con universidades particulares. Desde un primer momento, cuando yo ingresé al Congreso, mencioné en todo momento, y todos lo saben además, que mi familia es una familia involucrada en la educación superior. Y nosotros algo de conocimiento puedo tener por los pocos años que puede trabajar en la universidad. Todo depende del cristal con el que se mire también, ¿no es cierto? Entonces, lo que se puede aportar, hay que aportarlo. Es decir, a nivel de educación, a nivel de deporte, tengo experiencia a nivel dirigencial y además esa es la Comisión de Juventud, Educación y Deporte, soy el congresista más joven. Yo sé que Daniel lo ve con muchos celos de que nosotros, Elías y yo y Joaquín Ramírez también puede estar en el Congreso de la República, pero según el reglamento del Congreso nosotros tenemos toda la potestad de aportar, de debatir y votar. Pero hasta el momento, nosotros como personas involucradas en la universidad, yo sé que José Luis Elías en todas sus votaciones no ha votado ni a favor ni en contra, siempre se llevó a abstener. Y a título personal, y cuando hemos hablado de ley universitaria, yo simplemente participo a nivel de debate y no voto. Es decir, creemos de que todo lo que estamos haciendo no es buscando beneficios personales. Porque para beneficios personales me quedo en mi empresa y no me voy al Congreso. Así es. ¿Advierte usted que podría venirse un conflicto de efervescencia social con ese tema universitario si es que sigue la intransigigencia? El año pasado hemos tenido varios conflictos sociales importantes. Y uno en la Cantuta. Bueno, Cantuta, estuvo la semana pasada en Arequipa, que no fue muy bien recibido. En Puno le pasó lo mismo. Y tú sabes que estar con los chicos, la adrenalina de los chicos es totalmente diferente. Y una manifestación de ellos puede llegarnos a lo que ocurrió en Chile hace unos años. Así que eso hay que manejarlo con muchas pinzas. Tratemos de que eso no sea un caos social. Tratemos de involucrarlo. Yo creo que si nosotros al universitario, a los rectores, a la empresa privada y a todos nos sentamos en una mesa y decimos, esa es la nueva propuesta. Aportes. Hagamos aportes y en base a eso llevemos un proyecto fino en el cual todos salgamos felices. Pero si lamentablemente yo creo que esa es la verdad y solo la verdad, y me cierro a eso, me va a pasar lo que le está pasando a Daniel, que en Arequipa no le va bien, en la Cantuta no le va bien, y en todos lados está siendo mal recibido. Entonces yo creo que Daniel se está basando en el blindaje político que existe a favor en la correlación o el matrimonio que existe entre el gobierno central y Perú Posible. Es decir, él se siente tranquilo con lo que está haciendo
Porque mira, yo tengo los votos para poder hacer eso. Porque soy presidente de una comisión, soy miembro de Perú Posible, y si yo hago algo, el gobierno me tiene que devolverle el favor. Entonces yo creo que lamentablemente el ego personal, el ego que está obteniendo Daniel Mora no va a beneficiar para nada a la educación superior. Porque así como Daniel Mora dice, ¿cómo es posible que Richard Acuña, Elías Ábalos se involucre en un proyecto universitario? Entonces yo digo, oye, él ha sido general, que no me hable nada de... Tampoco podría él no tendría en la comisión de defensa. Él no podría hacer en la comisión de defensa, porque también va a haber el beneficio de su promoción o lo suyo, o cualquier aporte va a beneficiar a las personas que finalmente con las cuales él siempre se relacionó. O como por ejemplo Cecilia Taid o las demás congresistas ex-voleibolistas no podrían tocar el tema del entrenador coreano. ¿Usted qué opina sobre la reacción de este señor? Yo creo que es algo muy lamentable para el Perú. Nosotros podemos perder en el campo y se acabó todo. Se gana o se pierde. Eso es lo bonito del deporte. Pero con la frente en alto. Pero con la frente en alto. Es decir, se gana o se pierde, pero lamentablemente agacha, ¿no? Retirarse y corriéndose todo eso, y que lamentablemente eso nos puede llevar a una sanción internacional. El vóley es una de las disciplinas que más alegría nos ha dado el Perú, y no nos puede pasar eso ni acá ni en la China. Ojalá que nos reivindiquemos ahora con Natalia en los bolivarianos, ¿no? Natalia es una muy buena persona, nos está dando resultados, y esperemos que acá en Trujillo, donde se va a realizar esa disciplina, no solo cuente con respaldo de la afición, sino de todo el Perú. Muy bien, otro tema que preocupa y que lo hemos enfocado también en el noticiero de hoy es el de Abdaik. Ahora resulta que hasta los danzantes de tijeras, por ejemplo, tienen que pagar por un tema musical que es ancestral, que no tiene autor conocido. Hay una profesora de educación infantil que también por canciones conocidas a nivel mundial se supone que tiene que pagar derechos. ¿Qué opina usted respecto a la performance de Abdaik? Bueno, Abdaik en los últimos años, lamentablemente, por lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, no ha hecho un trabajo muy beneficioso hacia el artista. Abdaik, lamentablemente, en base a una legislación internacional, porque esa no es una legislación nacional, eso viene de una legislación internacional en la cual a ellos le da la potestad de cobrar por todo. Es decir, te vas a una peluquería, poner música a todo volumen y te están cobrando. Y tienen la potestad de cobrarte. Para hacer una fiesta también. Sí, que tú puedes solo estar en tu casa, entre cuatro paredes, pero si tú haces un quinceañero de tu hija, te tienes que pagar. Así es. Y lamentablemente ellos se basan en una legislación internacional, porque cuando fue la Comisión de Cultura lo mencionó, eso no depende de mí, sino una legislación internacional que no recuerdo la ley en esos momentos, pero esa legislación le da esa facultad. Esa facultad, yo creo, esa legislación tendría que ser cambiada, y también no solo por la realidad también de nuestro país. Nosotros somos un país de una cultura diferente. Claro, nos van a cobrar hasta por tomarnos un vasito de chiche jora. Y qué bueno que se haya dado ese problema, se haya presentado ese problema en esos momentos, para que la gente sepa, que la gente también sepa, porque muchos no saben tal vez del poder que tenía Abdaik. Una repartición a todas luces inequitativa, injusta. El gato está de despensero, por lo que parece, ¿no? El que parte y reparte se queda con la mayor parte. Mira, un sueldo acá en el Perú de 22.000 soles mensuales es bastante fuerte para unos artistas que en esos momentos, como Pedro Suárez Verdis, que es una persona que nos ha dado muchas alegrías, y el otro día yo hablaba con una persona llegada a él, que ahora, porque ya no está participando a nivel de regalías, no recibe ni 1.500 soles mensuales. Entonces tú me dices, ¿por qué la cabeza hay 22.000 soles y Pedro Suárez, que tanto trabajo ha hecho, 1.500 soles mensuales? ¿Cuánto de lo que ellos recaudan se destina, por ejemplo, a la lucha contra la piratería, ¿no es cierto? Todo queda en casa, pero nada para, por ejemplo, lo que hace la Asociación de Bancos con la policía, colabora para su seguridad. Debería también tomar el ejemplo Abdaik. Existe la posibilidad de que en la comisión, que en el Congreso mismo se forme una comisión para que exista casi una intervención, lo que significa Abdaik, y después de ello se pueda dar una nueva herramienta. Indecopi ya se manifestó al respecto, ya manifestó también de los cambios que se tienen que dar a nivel estructural para que ellos tengan un mayor control. Así que ese problema no viene ahora. Indecopi ya me dijo que eso viene hace 11 años, que siempre trataba de fiscalizar, ver de que eso sea un trabajo o que finalmente todos sean beneficiados, pero que nunca hizo esos cambios porque Abdaik era una entidad independiente. Ya se le dio la potestad a Indecopi para que haga esas modificaciones, y ahora el gobierno, al Congreso, nos toca únicamente fiscalizar para que esas nuevas políticas sean cumplidas y sobre todo beneficien a los artistas, que son los que nos dan la alegría, son los que hacen que esa bolsa caída crezca más. Muy bien, cerramos con el tema Urtecho. Se va a producir, al margen del caso anecdótico, un tema que no se registra en nuestros congresos, ¿no? Estaría madre, hijo y tío como congresistas, todos miembros de una misma familia. Pero parece que todos los caminos conducen al desafuero del congresista Urtecho. Al margen de
todo lo que se ha actuado a nivel de reglamento, finalmente, ¿cuál es el castigo que tenemos los electores por haber de repente optado por promesas, por letreros, por imágenes, por eslogans, pero lamentablemente no por planes de gobierno que se han visto reflejados en lo acontecido? Nadie sabe para quién trabaja. Eso yo creo que eso es lo que ocurre. Michael, lamentablemente, según la Comisión de Ética, según la Comisión de Ética, él ya cumplió varias faltas muy graves. Es más, que no solo ya lo aceptó. Ya lo aceptó, que desprestigian la imagen de Michael Urdecho, de su familia, del mismo Congreso de la República y de la política en general. Creo yo que esa llamada de atención y esa preocupación no solo existe en la población liberteña, sino nacional, porque las personas que menos se puedes imaginar ha podido ocurrir eso. Yo en todo momento traté de no manifestar algún tipo de opinión, porque con Michael yo tengo una relación de hace más de 10 años. Pero lamento que haya ocurrido eso, y si ha tenido algún tipo de falta, tiene que ser sancionado como el Congreso lo hizo, y además tú sabes muy bien que él ya está llevando un proceso paralelo ante el Ministerio Público, y creo yo que si siguen saliendo las pruebas que ya se hicieron llegar, no sabemos hasta dónde puede llegar eso, lamentablemente. Ahora, ¿esto va a repercutir de alguna manera, me imagino yo, una intención de voto y a la hora de marcar en las próximas elecciones? Porque la gente dirá, un japonesito trabajador, votamos por él, nos defraudó. Un peruano autóctono de Cabana nos defraudó. Hasta los discapacitados nos defraudan. Entonces, ¿por quién votar? ¿Sabe lo que pasa? De que la población se tiene que dar cuenta qué hay detrás de cada uno. El chinito, antes de que sea presidente, no tenía nada y mandó a sus hijos a estudiar a una universidad que paga $10.000 mensuales por cada uno. El presidente grandote que hemos tenido acá, su espalda, es decir, antes de ser presidente, no tenía nada. Y él ahora es una de las cabezas fuertes de la Universidad San Martín de Porres, por no decir dueño. Si hablamos del presidente Toledo, antes de decir que era un profesional de Harvard, entonces tenía una espalda financiera importante como para decir el por qué se involucraba en política. Entonces yo creo que lo único que nos queda como electores, porque también soy elector, nos queda decir qué cosa es lo que tenemos, el candidato que va a la política, ¿va a beneficiarse o va a trabajar por nosotros? Ahora trabajemos y pensemos en eso. Yo, por ejemplo, yo ya tengo mi candidato para el 2016, un candidato que creo que tiene que ser presidente por todo lo que ha hecho desde un inicio, desde sus raíces, la plataforma y el respaldo social que da en el día a día sin buscar nada a cambio. Entonces creo yo que de esa manera tenemos que buscar, de esa manera tenemos que preocuparnos por buscar quiénes son las personas que deben representarnos y de esa manera trabajar. Y ponerle un poco más de filtro también, de repente. Mira, algún tema de estudios, preparación. Acá nosotros tenemos políticos que estén preparados, estudios, y que sobre todo sepamos nosotros de que no se van a la política a beneficiarse. Si tú me dices, si por ejemplo César Acuña Peralta, sabemos muy bien de que estando en política no gana nada, es decir, él lo que recibe lo dona y trata de ayudar a la población. Un empresario importante, Roque Benavides, tenemos que aceptarlo. Roque Benavides para mí sería un buen candidato. Ya dijo que tiene la intención. Y tiene la intención, y con toda la espalda empresarial y con toda la logística de cuenta también sería un buen candidato. Y Pedro Pablo también es un buen candidato y no lo podemos dejar de lado. Es decir, Pedro Pablo sabemos que vive de sus directorios internacionales, una persona reconocida. Entonces, a ello tenemos que llegar. Buscar personas que sean en política para servir y no para servirse. Por ejemplo, hace un rato yo te decía, oye, si yo quisiera dinero no me iría al Congreso, sino me quedaría en mi negocio. Claro. Entonces de eso se trata. Pensemos en el perfil de político, como en otros países del mundo se dan. En España, por ejemplo, los políticos, en Estados Unidos los políticos, muchos son empresarios. Es decir, el perfil ya se está cambiando, puesto que son personas que se van a ayudar. Y eso es lo que queremos ahora. Por lo menos para que nunca estemos peor que ahora, ¿no? 9% la institución con menos aceptación según la última encuesta, el Congreso de la República. Hay que cambiar eso definitivamente. Es lamentable y todos estamos dentro de la misma bolsa. Yo no puedo excluirme, soy parte de los 130 y esperemos que en base a diferentes acciones que se tengan que dar en los próximos 2 años, esa imagen cambie de una u otra manera para que, y no solo por las elecciones, sino por cambiar la realidad política y nacional. Por lo que queremos y nos deberíamos preocupar en el día a día, que la población se preocupe más por la política, porque en base al trabajo que puedan realizar podemos cambiar el país. ¿Cómo hacer, pregunta final, para que los jóvenes puedan acceder a un puesto en el Congreso? Se fomenta mucho el ingreso de los jóvenes a la política, pero lamentablemente también tenemos el problema de que su inexperiencia, su vehemencia probablemente los haga pecar en más de un caso. ¿Cómo poder tener a un joven honesto sin que por estas vicisitudes del desempeño de su trabajo pueda
torcer su camino. Siempre creo que la formación idónea y la mejor de todas vienen de casa. Y la formación política y académica siempre es importante, pero los valores vienen desde casa y las oportunidades que se tenga que buscar y los chicos que tengan que llegar al Congreso y tengan que llegar a una oportunidad de ser un regidor, un alcalde, tienen que ser primero unas personas buenas y sobre todo personas que quieran trabajar a nivel político sin buscar algo a cambio. El político tiene que pensar en que simplemente está para servir y no para servir. Muy bien, Richard, ha sido Muchas usted muy gracias. amable. Gracias, Lo Alberto. esperamos en cualquier momento. Por favor, invítame. Ok, muchísimas gracias.